Buenas tardes a todos. En primer lugar, queremos agradecer su asistencia al evento organizado por la Sociedad Nacional de Protección contra Incendios. Nuestra organización es una institución sin fines de lucro creada en el año 2009 y nuestro principal objetivo es la protección de la vida a través de la promoción y difusión de una cultura de seguridad y prevención en todos los sectores. Y como tal, buscamos elevar los estándares de protección contra incendios y concientizar sobre el impacto social y económico que puede causar ese tipo de siniestros. Es por ello que estamos aquí para tratar un tema que es de vital importancia, es un tema técnico que es importante para la industria contra incendios. Pero antes de de presentar a las personas que van a dar la charla, quisiera explicarles el tiempo promedio de la charla es de 40 minutos aproximadamente. Una vez culminada la presentación, se procederá a la realización de preguntas. En el lado derecho hay un botón donde pueden escribir las preguntas a los expositores. En esta oportunidad nos acompaña Daniel Uribe, director de proyectos en sistemas de protección contra incendios de Fire Protection Solutions Group de Colombia, y también Sean Kramer, gerente de soporte técnico de Viking Corporation. Ambos van a tratar el tema sobre NFPA 15 aplicada a sistemas de diluvio. Quiero agradecer también la colaboración de ambos expertos y que nos brinden esta oportunidad para hablar sobre NFPA 15. Los dejo con los expositores. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Álvaro Manosalva, soy el gerente comercial de Fire Protection Solution Group. Somos distribuidores de equipos contra incendio. Estamos en Miami y ofrecemos soluciones a clientes en toda Latinoamérica. El día de hoy agradecemos a la asociación inmensamente por este espacio que nos brinda y bueno, tenemos el gusto de compartir una charla técnica con los expertos sobre sistemas de diluvio y NFPA 15. Daniel es un ingeniero mecánico colombiano, especialista en gerencia de proyectos con habilidades en gestión de proyectos en sus diferentes etapas, con más de 10 años de experiencia en diseño, en montaje, en instalación, en prueba y mantenimiento de sistemas contra incendios, con amplios conocimientos en NFPA. Daniel tiene conocimientos también y entrenamiento en sistemas de preacción, diluvio, espuma y agentes limpios, entre otros. Actualmente, Daniel es director de proyectos de una empresa en Medellín, Colombia, y es asesor externo nuestro en S-Fire desde Miami, como les comentaba anteriormente, atendiendo soluciones y temas en protección contra incendio para Latinoamérica. Y también nos acompaña Sean Kramer. Sean es el gerente de soporte técnico de Viking. Tiene más de 20 años de experiencia en la industria de Fire Protection y bueno, es el responsable de todos los temas de entrenamiento, charlas técnicas, webinars y capacitaciones en Viking. Los dejo entonces con Daniel, que va a dar inicio a la charla. Posterior a la charla técnica de NFPA 15 que nos va a dar Daniel, vamos a ver una proyección en realidad virtual sobre sistemas de preacción y las diferencias o las similitudes con los sistemas de diluvio de los cuales nos va a hablar Daniel. Hola, muy buenas noches a todos. Como ya me presentó Álvaro, pues mi nombre es Daniel Uribe. Un gusto acompañarlos el día de hoy. Quisiera ver si están viendo bien mi pantalla. Por favor, me confirman. Hola, ¿me escuchan bien? Sí, se ve muy bien. Ah, bueno, perfecto. Entonces, iniciando con la charla, pues el día de hoy les voy a hablar de NFPA 15. NFPA 15 es la norma para sistemas fijos de agua pulverizada para protección contra incendios. Como vamos a hablar de una norma, pues lo primero que vamos a hacer es hablar cuál es el contenido que tiene esta norma y básicamente cómo se debe revisar. Explorar una norma es muy difícil hacerlo completamente y pues mucho menos en 30 minutos que tenemos para esta exposición, pero simplemente pues me gustaría es hablarles de el contenido y cómo se revisa esta norma. Entonces, empezando por la misma, nos iríamos al capítulo número 1, que es el capítulo de administración. El capítulo de administración básicamente va a tocar los temas de alcance, de cuál es la proyección y los objetivos que tiene esta norma. El capítulo 2 son las publicaciones de referencia que tratan cuáles son los otros
las otras normas o los otros libros de consulta que se tienen para las aclaraciones que surjan de esta norma. Así también el capítulo 3 es un capítulo de definiciones, capítulo 4 son los requisitos generales de qué quiere abarcar la norma. Capítulo 5 ya comprende los componentes que tienen los sistemas. Capítulo 6 son los requisitos de instalación de los mismos. Capítulo 7 son los objetivos de diseño. El 8 son los planos y cálculos hidráulicos. 9, los suministros de agua que pueden tener estos sistemas y cuáles son sus condiciones. Capítulo 10 vienen a ser la aceptación del sistema. E igualmente tenemos capítulo 11, que es de inspección, prueba y mantenimiento del sistema contra incendio. Capítulo 12, los sistemas de agua pulverizada de velocidad ultra alta. Y hablamos de los anexos, que son el anexo A, que es material explicativo, anexo B, los cálculos hidráulicos, y el anexo C, las referencias informativas, finalizando con el índice. Partiendo del público al que me estoy dirigiendo y pues sabiendo que son bastante conocedores de norma y de estos sistemas de protección contra incendios, trataré de no profundizar muchísimo en la norma, simplemente tocaré los aspectos más básicos y lo que yo normalmente he podido observar cuando reviso algunas instalaciones previamente instaladas o lo que más se ve en el mercado actualmente. Como una aclaración previa para la presentación, pues quiero decirles que dado el tema del tiempo que se tiene para la misma y que NFPA 15 se tiene que apoyar para el tema de diseño de otras normas en donde se especifique cuáles son las áreas en las que se tiene que instalar y que son aplicables estos sistemas. Entonces, este caso no trataremos temas de diseño, sino más que todo los temas de instalación y de los componentes que deben tener estos sistemas. Voy a empezar por el capítulo 1, que es el de administración, y acá sí pues me van a disculpar, pero yo en específico siempre trato de ser muy apegado a lo que dice la norma, y en algunos casos parecerá que estoy prácticamente leyendo. ¿Por qué? Porque al ser el tema de alcance, tengo que garantizar que tal cual lo que está diciendo la norma le llegue a las personas que están escuchando esta charla. Entonces, como primer punto tenemos el alcance. Entonces, esta norma establece cuáles son los requisitos mínimos. Acá hago mucho énfasis en lo de mínimos porque en Latinoamérica solemos asumir que las normas fueron diseñadas en otro país y que básicamente son flexibles en ciertos términos. Sí, efectivamente son flexibles en ciertos términos, pero debemos considerar que los criterios que se establecieron para la misma son los criterios mínimos que se tienen para la aceptación, para el diseño, para la instalación y para las pruebas de los mismos. Entonces, esta norma establece los requisitos mínimos para el diseño, instalación, pruebas de aceptación de sistemas fijos de agua pulverizada para servicio de protección contra incendios, así como los requisitos mínimos para el desarrollo de las pruebas y mantenimiento periódico de los sistemas fijos de agua pulverizada de ultra alta velocidad. Igualmente, en los siguientes numerales, estos sí no los voy a parafrasear, se aclara que los sistemas deben ser específicamente diseñados para un control eficaz, la extinción, la prevención de incendios y protección contra la exposición al fuego. Y por lo tanto, no los estaremos tocando directamente en esta charla. El numeral 1.2 es el propósito que tiene esta norma. El propósito debe ser el de establecer los requisitos mínimos para los sistemas fijos de agua pulverizada, basándose en sólidos principios de ingeniería, datos de pruebas y experiencia en campo. Así también, la aplicación para estos sistemas es de riesgos y equipos específicos, ya sea para la instalación independiente o como complemento de otros sistemas de extinción. Como complemento me refiero, pueden haber sistemas de aspersión fija que estén siendo protegidos por otros sistemas de protección, como lo pueden ser
monitores contra incendio o otros tipos de sistemas. Dentro de la aplicación y la protección de agua pulverizada es muy aceptable para riesgos en los que se incluyan cada uno de los siguientes grupos que son gases y líquidos inflamables, riesgos eléctricos tales como transformadores, interruptores de aceite, motores, bandejas portacable y tendidos de cables, combustibles ordinarios tales como papel, madera y textiles, determinados sólidos peligrosos tales como propelentes y pirotecnia. Esto pues más que todo los propelentes se refieren al tema de aerosoles, y la pirotecnia pues como es conocido pues en el lenguaje popular como la pólvora, por así decirlo. Y por último, la mitigación de vapores. Entonces empecemos ya con el grueso de qué es la norma, y pues como la norma trata de sistemas fijos de agua pulverizada, vamos a ver qué es un sistema fijo de agua pulverizada. Sistema fijo de agua pulverizada puede ser activado manualmente o automáticamente y se encuentra conectado a un suministro de agua, que en muchos casos va a ser, pues más que todo para Latinoamérica, va a ser un equipo de bombeo listado para protección contra incendios, o en otros casos en donde se cuente con ciertas condiciones, se puede tener ya sea tanques a presión, tanques de altura, otros suministros de agua aceptables. Estos sistemas van a estar equipados con unas boquillas de pulverización de agua, las cuales están diseñadas para proveer una descarga y distribución específica de agua sobre un área o superficies protegidas. Como lo pueden ver en la imagen que estoy presentando en la parte superior derecha de la pantalla, básicamente, ante la activación de un sistema de estos de agua pulverizada, se puede observar como un tipo de neblina o un tipo de nube que debe estar recubriendo todas las áreas que uno quiera proteger. Esto con el fin de que, ya que son gotas de diámetros pequeños, consiguen una mayor absorción del calor y por lo tanto refrigerar más los sistemas. En la parte inferior izquierda, lo que se va a observar son un tipo de sistema que en realidad pues es el más común, que son los sistemas tipo diluvio, y acá están observando una instalación en la cual se cuenta con 12 válvulas de diluvio, las cuales se podrá observar un poco más sobre ellas o sobre el funcionamiento de los sistemas en el Virtual Viking, pero para resumir, ellas van a retener el agua antes de que ingrese al sistema, de forma que mediante una actuación automática o manual se permita el flujo de agua hacia las boquillas. Y eso es lo que ustedes van a poder observar, y son las tuberías de distribución que pueden ver en la parte inferior derecha. Acá se ven unas tuberías rojas que básicamente es acero al carbón normal. Son las tuberías que van a estar llenas de agua, y una vez llegan a las válvulas de diluvio, ya estamos instalando tubería acero al carbón, pero con un galvanizado interno y externo. Los objetivos de diseño, y en general el agua pulverizada puede ser eficaz para los siguientes objetivos. Se tiene la extinción de un incendio, cuando así lo permita el material que se está protegiendo. El control de la combustión, que esto se da ya cuando el material no permite ser extinguido en su totalidad, pero este sistema, la función que va a cumplir es tratar de controlar su combustión para que no siga aumentando. Así también se utiliza como protección contra la exposición, y esto básicamente es el refrigerar ciertas superficies, ya sea del riesgo protegido o de riesgos aledaños con otros sistemas de diluvio, con el fin de que estas superficies no se calienten lo suficiente para que en ellas mismas se presente un incendio. Lo otro que vamos a tener acá
es la prevención de un incendio, y esto está muy asociado a el tema de cuando existe alguna descarga, ya sea de gases combustibles o inflamables, se puede utilizar el sistema con el fin de diluir un poco la concentración de los mismos y que no alcancen a llegar a su concentración de conflagración. Los requisitos generales, ya entrando al capítulo 4, ya es para todos los sistemas de pulverización se debe realizar un análisis de riesgo de las propiedades físico-químicas de los materiales a proteger, con el fin de verificar la efectividad del sistema a implementar. Así también los diseños, disposición e instalación del sistema deben ser realizados por personas calificadas. Estas personas, en la norma, pues, da una guía de qué es lo que tienen que tener, y es que deben ser aprobados por una autoridad competente, como una persona que conozca del tema y pues que pueda, que tenga las capacidades para hacer este tipo, ya sea de diseños, de instalación y de todo lo que conlleva la puesta en marcha de un sistema de estos. Las consideraciones generales es cuando exista la presencia de líquidos inflamables o combustibles, se debe considerar el control de derrames, ya sea por medio de contención y nivelación, drenaje subterráneo, zanjas abiertas, diques, embalses o cualquier combinación de los mismos, de acuerdo a un análisis de riesgos que se tenga. Esto lo que busca es básicamente que el líquido inflamable que se está incendiando, no, después de salir de su contenedor, no se desplace hacia otras áreas y genere riesgo de incendio en las otras mismas. Entonces, esto aplica para líquidos inflamables. Así también, ya pasando para el capítulo 5, y como les dije, esto va a ser una presentación muy breve, simplemente es un brochazo de lo que ustedes pueden encontrar y de muchas cosas que es común que se nos pasen, porque, seamos sinceros, la mayoría de los instaladores estamos más propensos a tener que realizar una instalación de un sistema de rociadores automáticos. Los sistemas de diluvio son un poco menos comunes. Entonces, por lo general, tendemos a asociar ambos sistemas y cometemos ciertos errores que es conveniente sacar a colación. Entonces, no tocaré toda la norma, pero sí unos puntos que considero importantes. Todas las piezas de los componentes deben estar compatibilizadas para proveer sistemas completos. Esto quiere decir que solo se debe utilizar una pieza que tenga unos componentes que estén listados para ese mismo componente, pues que todos funcionen al unísono, por así decirlo, y que estén diseñados para funcionar entre ellos. Los materiales y dispositivos listados para la instalación de estos sistemas, todos deben contar con este listado, pero existe una excepción que se da para los elementos que no afectan el funcionamiento del sistema. Esto pueden ser elementos como las válvulas de drenaje, las cuales en realidad sirven para sacar el agua del sistema, pero el hecho de que la válvula vaya a presentar una falla normalmente no va a afectar la operación del sistema o la extinción de la misma. Continuamos ya con las boquillas de pulverización de agua. Estas también deben ser del tipo listado para sistemas de agua pulverizada. Y es muy importante aclarar acá un punto, y es que todos los elementos de los que se hablan acá deben tener ese listado para agua pulverizada, que no es lo mismo de algo listado simplemente para un sistema de rociadores automático. No significa exactamente que vaya a funcionar para estos sistemas. Entonces, lo que se debe tener en cuenta para estas boquillas es considerar el factor K de las mismas, los patrones de pulverización a diferentes presiones y ángulos de las mismas, y así la uniformidad de la distribución del agua. Todas las fichas técnicas de una boquilla listada deben tener todos estos factores, de forma que uno pueda, ante una instalación y ante un diseño, poder garantizar que todas las superficies que se quieren proteger estén siendo cubiertas por el patrón de descarga de las mismas.
Las boquillas de pulverización de agua, entonces, a menos que sea aplicada por el fabricante, no deben ser pintadas. Y cualquier boquilla que sea pintada por alguien diferente al fabricante debe ser reemplazada por una de las mismas características. Obviamente, con lo que estaba hablando ahora, del factor K, la respuesta térmica, en caso de que sean boquillas automáticas, estas son menos comunes, pero de todas formas ahorita les cuento un poquito de ellas. Y la distribución del agua. Debe mantenerse un abastecimiento de boquillas automáticas y de rociadores piloto para cada uno de los sistemas que se instale y deben contar con las mismas características de las instaladas. ¿Esto qué quiere decir? Si yo tengo dos sistemas de diluvio que por algún motivo tienen un K diferente, el coeficiente de descarga, que tengan una respuesta térmica diferente o un ángulo de distribución diferente, cada uno de estos sistemas tiene que contar con sus boquillas de repuesto. Y acá sí les voy a hablar un poquito más sobre las dos diferencias de las imágenes que están viendo acá. La imagen superior es una boquilla abierta. Y la imagen inferior que muestra las 4 boquillas abajo son unas boquillas automáticas. Estas son menos comunes de ver en los sistemas de diluvio por una sencilla razón, y es que, como les mencionaba inicialmente, la gran parte de los sistemas de agua pulverizada están diseñados para la protección contra exposiciones y por lo tanto no van a estar calientes al momento en el que se requiere activar el sistema y por lo tanto se requiere de unas boquillas abiertas que permitan la activación de todas las boquillas a la vez para poder proteger todas las áreas simultáneamente. Lo otro que vamos a observar en el capítulo son conductos y tuberías. Estos sistemas, estos elementos deben cumplir o exceder las normas descritas en la tabla 531, que es la que estoy presentando ahí. Y básicamente lo que les dicen es que nos tenemos que ceñir o exceder estos tipos de materiales que se tienen acá, a no ser de que existan otros materiales que sean listados específicamente y probados para la aplicación en sistemas de pulverización de agua. Ya acá, cuando estamos evaluando la tubería a utilizar, ya tenemos que empezar a tener en cuenta cuál es el tipo de conexiones que vamos a tener en las mismas, el tipo de conexiones y accesorios. ¿Por qué? Porque ya sea que la tubería vaya a ser soldada, que vaya a ser ranurada por laminación, que vaya a ser ranurada por corte o que vaya a ser roscada, se tienen que considerar diferentes espesores de la misma. Por ejemplo, cuando se va a utilizar tubería soldada y tubería ranurada por laminación, se permite utilizar en los sistemas unos espesores un poco menores a los que se requeriría para tuberías roscadas o laminadas por corte. Entonces, también tenemos que hablar de que se permite, esto es una continuación de la tabla que les estaba mostrando arriba, y es que se permiten tuberías de cobre, pero entonces ya tienen que tener en consideración que los sistemas no deben exceder 175 PSI de presión de operación. La tubería que se permite deben tener espesores K, L o M, y como les mencionaba ahora, se puede utilizar otros materiales siempre y cuando específicamente estén listados para este servicio. Los accesorios, vamos por lo mismo. Se tienen ciertos materiales de accesorios que son permitidos y que tienen que cumplir o exceder las normas que se describen ahí en la tabla. Y también es muy importante aclarar algo acá, y es que en las secciones secas de la tubería que se encuentren expuestas a un posible incendio, los posibles accesorios
deben ser ferrosos, ya sea pues en acero, en hierro maleable o dúctil, ya que los otros materiales que se tienen acá cuando están expuestos a un incendio pueden perder propiedades que permitan la extinción del mismo. Así también se pueden utilizar otros materiales siempre y cuando estén especificados y listados para este tipo de sistemas. Y se debe tener en cuenta que cuando la presión excede 175 PSI, ya se deben utilizar accesorios de alta resistencia cuando son ranurados. Sin embargo, para algunos accesorios en hierro maleable, se permite una resistencia estándar para tamaños de 6 pulgadas o menores, siempre y cuando la presión no supere los 300 PSI. Así también, no debe utilizarse uniones roscadas en tuberías de más de 2 pulgadas. Debe permitirse el uso de accesorios con empaquetaduras de goma para conectar tuberías expuestas al fuego, donde el sistema de agua pulverizada sea automático y, sin embargo, estas áreas que estén expuestas y que tengan este tipo de uniones con empaquetaduras, deben estar también protegidas por medios aprobados. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, si una tubería va a estar pasando por un dique que se piensa que durante un incendio se pueda derramar el líquido y que pueda poner en riesgo los accesorios porque el incendio llegue hasta ellos, no se debería contar con este tipo de accesorios. Pero es bueno salir de este paradigma que hace mucho tiempo, y lo he escuchado en varias ocasiones, es que no se permiten accesorios ranurados para este tipo de sistemas de diluvio. Eso no aplica en todos los casos, es más, en muchos casos es muy apropiado utilizar los ranurados por la velocidad de instalación. Entonces, antes de efectuar, ya pues hablando de ranurados, también tengo que hablar de cuando se utilizan soldados. Si se va a realizar cualquier soldadura, se debe preparar y calificar el procedimiento de soldadura, así como evaluar el desempeño de los soldadores y cumplir o exceder los requisitos de la norma AWS. En otra norma aplicable según sea requerido por la autoridad competente. Así también, pues cuando se utiliza accesorios ranurados para sistemas de diluvio o de preacción, los acoples ranurados deben de estar listados para este servicio en tubería seca. Ya hablando de las válvulas de control, todas las válvulas de control deben ser del tipo indicadoras y no pueden ser de cierre rápido. Cabe aclarar que existen algunas excepciones, como las válvulas que están en algún pozo que tiene acceso para ser inspeccionadas. Tenemos también, voy a aprovechar esta imagen porque pues, lo mencioné al principio, pero no voy a hablar mucho de la operación de los sistemas, pero sí es bueno contarles un poquitico de qué es una válvula de activación y para qué sirven. ¿Por qué? Porque la válvula de control básicamente lo que me va a servir es poder seccionar el sistema para realizar algún tipo de mantenimiento y que no poner en riesgo las personas que están realizando el mismo. Pero las válvulas de activación son las que permiten la actuación del sistema de diluvio. En sistema de diluvio o válvulas cheque alarma o válvulas de preacción, que pueden ser utilizadas también para pues, la pulverización de agua. Esta imagen que les estoy mostrando acá es una válvula cheque alarma. ¿Por qué la muestro al principio? Y es porque básicamente una válvula cheque alarma va a permitir que la tubería esté inundada bajo operación normal. Entonces, en este caso, sí se requieren las boquillas automáticas de las que les hablé al principio. De esa forma, lo que se va a hacer es conservar el agua dentro del sistema. Cuando alguna de estas boquillas alcanza la temperatura de respuesta, se rompe el elemento restrictor
y se permite el paso de agua por cada una de estas boquillas que hayan alcanzado esta temperatura. Les muestro primero esta porque no es la más común y a partir de acá, más que todo, estaremos hablando de válvulas de diluvio, por lo de la protección a las exposiciones, que eran los que le comentaba dentro de los objetivos del diseño, y lo más frecuente que van a ver en cada uno en la mayoría de los sistemas de agua pulverizada. Los accesorios que se instalan con estas válvulas, me refiero al trim de activación y todos los otros componentes que ustedes pueden ver conectados a la misma, tienen que ser igualmente listados y compatibles para el mismo elemento. Ya si vamos a hablar de válvulas de diluvio, se tienen varios tipos de activación y, como les mencionaba al principio, el agua va a estar llegando hasta la válvula. Al momento de la válvula funciona por medio de una clapeta o de una membrana que va a estar presurizada en su parte superior, y al estar presurizada en su parte superior y tener una mayor área, va a estar ejerciendo una mayor fuerza que la presión que está entrando a la válvula desde la red principal, y por lo tanto no va a permitir el paso de agua. Estas válvulas se activan una vez se pierde la presión de la cámara superior. Y en ese caso, entonces ya la membrana que tienen las mismas van a permitir el total paso de agua al sistema. Por lo tanto, hay diversos tipos de activación que se pueden tener automáticamente. El uno es el eléctrico, que como lo pueden ver en la imagen de la parte derecha, requiere de un sistema de detección que permita ya sea la generación de la alarma para la activación, y mucho más importante para la activación en sí, es el elemento de iniciación que va a ser el que va a sentir que en el ambiente hay una condición de incendio, se la va a transmitir al panel esa información, y el panel lo que hace es realizar la apertura de una válvula solenoide. Estas válvulas solenoides se abren cuando se ingresa una señal de 24 voltios y permiten el paso de agua. Este paso de agua es el que va a permitir la despresurización del sistema. Así también se tienen activación hidráulica, que para este tipo de sistemas ya se requiere algunos rociadores pilotos, que son el que pueden observar al lado izquierdo del panel de detección. Y es básicamente un rociador que no tiene un deflector, simplemente se utiliza como un elemento sensor de temperatura y puede servir para la activación hidráulica y neumática. La única diferencia es que en el uno se tiene agua a presión y en el otro se tiene aire a presión. Pero cuando se activa ese rociador, es decir, se rompe el bulbo, se despresuriza en la línea de rociadores piloto, y esa despresurización genera la activación de la válvula de diluvio. Así también hay medios de activación manual que pueden ser mecánica, eléctrica, hidráulica o neumática. Es básicamente lo mismo. En cuanto a la mecánica y la eléctrica, es un elemento que lo que va a hacer es ya sea una estación manual o una estación mecánica que permita enviarle una señal a la solenoide para que la misma se active. En la mecánica, básicamente lo que se hace es realizar la apertura que permite el paso el paso de agua para despresurizar la cámara superior, y en la hidráulica es lo mismo. En la hidráulica se tiene una estación que está presurizada con agua. Cuando se abre la estación, pues es básicamente una válvula que permite la salida del agua y por lo tanto se despresuriza también la cámara superior. La neumática lo mismo, pero con aire. Las válvulas tienen que estar identificadas en todos sus componentes. Se tiene que identificar
tiene que poner un aviso para las válvulas de control, una para las válvulas de activación, para las válvulas de descarga, una que identifique cuál es el elemento de activación, y se tiene que tener un aviso de cómo operar los sistemas. Así también los elementos bajo ciertas circunstancias requieren de filtros en la succión de las válvulas de diluvio. Estos filtros tienen que ser listados para instalarse en este tipo de sistemas. Se instalan en la tubería principal cuando las boquillas que se utilizan en el sistema de pulverización tienen salidas de menos de 3/8 de pulgada, y para cualquier sistema donde el agua pueda contener material obstructivo. Así también se debe utilizar un filtro individual para cada una de las boquillas cuando las salidas de las mismas sea menor a 3/16 de pulgada. Las conexiones de bomberos normalmente son con 2 conexiones de 2,5. Sin embargo, para sistemas pequeños en los cuales solo la tubería más grande sea de 3 pulgadas o menor, se permite utilizar una sola entrada de estas. El cuerpo de bomberos debería de contar con equipos que permitan ser instalados en las roscas de estas conexiones. Entonces, normalmente se utilizan roscas NH, que son las de las mangueras, las estándar para mangueras, o se debe consultar con el departamento de bomberos cuál es el tipo de conexión de los elementos que ellos manejan. Se debe tener una alarma local que permita saber cuándo se está activando cada una de las válvulas de diluvio. Y en este caso, pues deben de estar listadas para el uso de estos servicios, y se permiten ser del tipo bocina, alarma mecánica, timbre o sirena eléctrica. Así también se cuentan con sistemas de detección cuando se requiere una detección, una activación eléctrica. Y en este caso, todos los dispositivos de liberación y de iniciación del sistema deben ser supervisados de acuerdo a NFPA 72. En requisitos de instalación, entonces básicamente se debe prever si alguno de los equipos eléctricos del sistema estará en un área clasificada con riesgo de explosión. En ese caso, se debe remitir al artículo 500 de NFPA 70, y se debe conservar las distancias libres para equipos eléctricos de alto voltaje, con el fin de que no se pase energía al sistema. Las boquillas de pulverización de agua pueden ser abiertas, pero es permitido utilizar las automáticas cuando están ubicadas y posicionadas de manera que su desempeño sea satisfactorio en cuanto al tiempo de activación y distribución. Como les mencionaba, son poco comunes, pero pues la norma lo permite. Las válvulas de control entonces deben ser accesibles durante un incendio, deben de estar cercanas al área que protege el sistema, y deben ser supervisadas en posición abierta. Pero esta supervisión pues se puede dar ya sea por una estación central de detección alarma, un servicio de alarma local, bloqueo ya sea por medio de cadena y candado de forma que queden en posición abierta, o el sellado, que ya son medios como un precinto plástico o algo que en realidad pues se puede romper fácilmente, pero en este caso las frecuencias de inspección tienen que ser aumentadas a semanal, mientras que en el bloqueo ya se permite una inspección mensual. La ubicación de las válvulas de accionamiento debe considerar lo siguiente, y es el calor radiante, el riesgo de explosión, la accesibilidad y el tiempo de descarga del sistema. Muy importante tener en cuenta que es que en algún momento de un incendio, un operador debería estar en capacidad de poder operarlo. Por lo tanto, si de lo que estamos hablando es un tanque de almacenamiento de combustible, debe estar suficientemente alejado la válvula de activación
de forma que se pueda proteger de alguna forma, pues ya sea con un muro o con otro medio, el calor que va a generar la misma, así como una posibilidad de explosión. Y el tiempo de descarga es que en este tipo de sistemas se debe evaluar por diseño cuánto es el tiempo que debe tomarle el agua a llegar a la última boquilla del sistema. Entonces, se tiene que jugar entre la cercanía suficiente para poder ver el sistema cuando se vaya a operar, pero también el tiempo de descarga y la protección del operador. Los soportes de tubería, acá no voy a ahondar mucho, simplemente les voy a decir, deben ser calculados y la misma norma tiene algunas tablas en donde se determina cuál es el diámetro que tienen que tener los soportes para sostener una tubería de tal diámetro. Las tuberías accesorios deben ser instaladas de forma que el agua pueda ser drenada en su totalidad. Agua almacenada en estos sistemas aumentan la rata de corrosión y por lo tanto cualquier sección o cambio de dirección en la tubería que no permita ese drenaje debe estar acompañada de un drenaje auxiliar que permita sacar toda el agua del sistema. Y no deben de estar interconectados directamente con ningún sistema de alcantarillas, ya que uno debe saber cuándo el sistema terminó de drenar. Se debe contar con un accionamiento manual remoto para todos los sistemas automáticos. Esto quiere decir manual remoto no es la que tiene la válvula por fábrica, sino contar con otro medio que esté más alejado y que permita activarla. Pero hay excepciones en los que se permite prescindir de este accionamiento manual cuando no están en áreas normalmente ocupadas. Y las conexiones del cuerpo de bombero básicamente deben de estar instaladas en todos los sistemas, con excepción de los sistemas en donde algún cuerpo de bomberos no va a poder llegar a tiempo, no va a poder suplir la demanda necesaria para el sistema o para los sistemas de ultra alta velocidad. Bueno, muchas gracias. Era una presentación muy corta, un brochazo nada más. Espero les haya gustado y los dejo con la presentación del Virtual Banking. Daniel, muchas gracias. Bueno, ahora a continuación Alejandro García, gerente para Latinoamérica de Viking, y Miguel Roballo, gerente técnico de S-Fire, nos van a hacer la presentación de Virtual Viking, en especial sistemas de preacción y la diferencia entre los sistemas de preacción y diluvio. Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Alejandro García. Yo soy el director de ventas para Viking Latinoamérica. Le doy primero que todo las gracias a la sociedad por habernos invitado y a ustedes por sacar de su tiempo y poder compartir en esta presentación. Lo que viene a continuación es totalmente gratis. Si tienen pues alguna duda de dónde bajarlo o cómo entrar, nos pueden escribir directamente. Y la idea, Viking se ha enfocado mucho en el aspecto de educar a la gente y darle todas las herramientas necesarias que tengan. Ahora vamos a ver una presentación virtual. Esto se puede hacer realidad aumentada, que es lo que le estamos presentando, y la otra es realidad virtual, que ya es con las gafas. Pero ustedes van a ver ahorita el escenario que es casi completamente real. Entonces, ¿para qué les sirve a ustedes esto? Esto les sirve a ustedes o a sus clientes, que le pueden mostrar el funcionamiento de las válvulas sin derramar una sola gota de agua. Entonces los dejo con Miguel, que es el que va a hacer la explicación, y yo voy aquí a ayudarlo con esto. Bueno, gracias Alejandro, muy amable. Un placer saludarlos a todos, mucho gusto. Le habla Miguel Roballo, gerente técnico de S-Fire, Fire Protection Solutions Group. Bueno, propiamente, esta es una tecnología o una solución que Viking nos ha puesto completamente a todos a la mano para poder hacer este tipo de simulaciones de diferentes tipos de sistemas, en el cual en este momento vamos a ver un sistema de lo que es sistema de preacción, en donde se utiliza claramente una válvula de diluvio.
ya que estamos viendo ese tipo de soluciones y de sistemas. En lo que es propiamente, es bueno pues conocer cuáles son las diferencias entre un sistema y el otro, ¿no? Claramente un sistema de diluvio contamos con lo que son los dispositivos de descargas o boquillas, en este caso los tenemos completamente abiertos. No tenemos unos dispositivos de descarga inteligentes o automáticos, los cuales requieran de calor o de alguna condición para que se activen. Entonces, únicamente lo que necesitan es un sistema de activación del sistema de la válvula, que puede ser eléctrico, puede ser neumático, puede ser hidráulico, ¿sí? En donde la activación de estos sistemas nos permiten, o de estas señales nos permiten que la válvula haga su apertura y el agua pues llegue efectivamente a hacer su descarga en el lugar indicado. Perdona que te corte un momentico, Miguel. Mientras Miguel va explicando, yo voy haciendo un tutorial que siempre te lo exige el programa. Entonces, los dejo ahí y voy hasta que los ponga en contexto. Denme un segundo. Entonces, como les indicaba, eso es importante, el tema de conocer los sistemas, puntualmente en el de diluvio. Ahora, ¿qué tenemos? Tenemos un sistema de preacción que es el que vamos a ver acá a continuación, en donde tenemos un sistema muy similar al de diluvio, donde tenemos la válvula, tenemos todo su condicionamiento de conexiones externas, sus señales de activación que les comentaba, pero esta puntualmente no tiene unos dispositivos de descarga abiertos, sino viene completamente unos dispositivos de descarga cerrados, como unos rociadores, como las boquillas que Daniel nos presentó en su presentación. Entonces, esto ya es un sistema en donde va a requerir de aire a presión o nitrógeno, aguas abajo de la válvula de diluvio. Importante que los sistemas de preacción pueden venir con dos señales de activación, por ejemplo. Pueden ser eléctrico neumático, pueden ser neumático o puede ser también de una sola señal, por ejemplo. Entonces es importante poderlos identificar la diferencia de estos sistemas. Acá propiamente, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo la simulación en donde nos va a mostrar completamente todo lo que compone la válvula de preacción. Entonces, como podemos ver, tenemos la válvula de diluvio, su válvula de supervisión, tiene todo, la válvula de diluvio viene con su trim, le llama propiamente todas sus conexiones que pueden venir de diferentes materiales de acuerdo a cómo se requiera, e inmediatamente aguas abajo de la válvula de diluvio viene lo que es el cheque. Ese cheque también nos ayuda y nos hace diferenciar del sistema de diluvio al sistema de preacción. ¿Qué sigue a continuación? Vamos a hacer la simulación como si se presentara un escenario de fuego. Entonces Alejandro va indicando o va dando clic ahí como indica y inmediatamente nos muestra el sistema como en tiempo real, virtualmente hablando, nos va mostrando un conato de incendio posible. En este caso, ¿qué nos va a mostrar? Va a mostrar que tenemos un sistema de activación eléctrica por un cable térmico, en el cual cuando detecta ese calor, él inmediatamente envía una señal al sistema de detección o al sistema de activación eléctrica, en donde ese sistema de activación o ese panel principal le envía una señal eléctrica, casi siempre 24 voltios, a una electroválvula o una solenoide, que va incluida dentro del conjunto de la válvula de diluvio. Al enviar esa señal, esa válvula que está normalmente cerrada, la abre, hace que se abra y pueda permitir la despresurización de la cámara superior de la válvula de diluvio. Como comentaba Daniel en su presentación, hizo una breve explicación de cómo hacía el trabajo. Esto tiene una cámara superior, una cámara inferior, en donde la cámara superior tiene mayor área, teniendo en cuenta que las presiones tanto en la cámara superior e inferior son las mismas, por diferencia de áreas, siempre va a mantener cerrada la válvula, la presión de la cámara superior.
Entonces, bueno, aquí propiamente que nos presenta, perdón, el tema de la apertura del rociador. Como comentamos, es preacción, tienes rociadores que son cerrados. Aquí se presenta el calor que se va acumulando en la construcción o en la ubicación y se hace la apertura. Esto permite que la señal o la parte neumática libere presión para que el actuador neumático que lleva al sistema permita el paso de agua. Ya teníamos señal eléctrica, que fue la señal a la electroválvula, y enseguida fue la señal a la señal neumática. Entonces tenemos dos señales. La válvula que viene para activarse con doble enclavamiento, como le llaman, o doble interlock, que también se le dice en inglés, necesita la activación de la válvula siempre con las dos señales. Con una sola no se va a abrir cuando viene con doble enclavamiento. Si tiene un solo enclavamiento, sí, solamente con la señal que tenga configurada. Aquí enseguida que vamos a observar cómo propiamente va a trabajar el sistema, el drenaje, cómo fluye el agua internamente dentro de la misma válvula, dentro del trim, y aquí nos va a mostrar una descripción muy clara de qué es lo que sucede con respecto a las diferencias de presiones. En donde nos va a indicar que la cámara superior pues libera presión, permitiendo que el diafragma interno haga su desplazamiento para permitir el paso del agua hacia la zona de descarga. Como ustedes pueden ver, es una aplicación muy buena. Aquí la estamos viendo, digamos que un poco plana, pero esta aplicación se puede observar también en realidad virtual, con unas gafas especiales en donde usted estaría como viéndolo en 3 dimensiones. O sea, muy interesante y muy bueno. Cordialmente invitados para que lo puedan observar. Se puede ingresar a la página del fabricante y poder descargar el programa, que es como un videojuego, para poder trabajar en ello. Entonces inmediatamente comienzan a mostrarnos cómo fluye, cómo se presentan las diferencias de presiones. También tiene su sensor de presión y emite las señales eléctricas pues para la supervisión también. Aquí podemos ver que ya el agua comenzó a distribuirse en toda la red de rociadores hasta llegar a su punto de descarga. Ustedes se pueden desplazar en el área permitida, por ejemplo, ahí en el Virtual Viking, pueden estar ahí enfrente de la válvula, como pueden desplazarse más hacia atrás mientras va sucediendo toda la simulación. Bueno, inmediatamente él lo que ya nos dice es que la simulación de activación se terminó. Enseguida, ¿qué nos va a mostrar? Es una simulación de cómo hacer como el reset del sistema. ¿Qué debemos hacer? Entonces, que debemos cerrar la válvula de la parte superior, que debemos de hacer el drenaje del agua de la tubería, desactivar la señal en el panel, hacer todo un proceso que nos indica el software para que cuando necesitemos o cuando llegue la necesidad, pues poder hacer todo el paso a seguir. Entonces él nos va indicando, por favor, cierre la válvula. Entonces claramente cuando hagan ese proceso, con los invitados, como les recuerdo, lo pueden hacer y lo pueden visualizar y lo pueden presenciar, muy interesante. Exacto. Entonces, como les comentaba, tema de la parte eléctrica, cerrar la válvula de supervisión para que no siga pasando agua, comenzar a hacer la despresurización de toda la parte neumática mientras para despresurizar o el paso de aire, para despresurizar la red, dejar que el agua fluya o se drene y hacer la apertura de las válvulas respectivas y volver a hacer como ese reset y dejar preparada la válvula
si llega a haber un nuevo conato o, o evento que uno nunca quiere que vaya a suceder, ¿no? Y además, pues esto es solo visualizando lo que es la válvula del sistema. Obviamente, si llega a ver en la vía red, pues toca hacer los cambios respectivos locacionales, que el rociador o los rociadores que se hayan activado y todo el proceso. Esto únicamente nos va a mostrar es puntualmente lo que es la válvula del sistema. Como pueden ver, ahí se puede visualizar completamente alrededor, va indicando qué tipo, qué válvula es, son válvulas de drenaje y él le va indicando todo. Digamos que esto se puede hacer presencial o en el momento en que uno se encuentre enfrente de una válvula real y puede irlo haciendo para que su válvula física quede completamente operacional y puede hacer entrenamiento de su personal, tanto de mantenimiento, personal técnico y hasta para temas didácticos. Puede ser muy interesante. Este fabricante también tiene algo muy importante que ha sacado bastantes herramientas digitales, las cuales ayuda bastante al seleccionamiento y la ampliación en la parte técnica de, de todas las soluciones para lo que es sistemas húmedos. Ahí ya tenemos drenajes, tenemos ya comenzamos esas aperturas y hacer el llenado de tubería nuevamente con aire. Muy importante también tener presente que sería muy bueno el tema de que en sistemas secos, por ejemplo, de poder utilizar eh, no solamente aire, sino también nitrógeno. Le da una mayor vida útil a la tubería, a las redes, debido a la corrosión que se puede presentar ya sea por el agua que queda, las partículas de agua que quedan o por la humedad misma. Entonces es muy importante, eso le da una extensión de vida útil a todo el sistema muy importante, para, por ejemplo, para temas de industrias o para temas de alimentos, farmacéuticas y lo que es propiamente también en hospitales, por ejemplo. Eso es muy importante. Bueno, Alejo, propiamente ahí ya estamos viendo casi que el final de todo el proceso, en la cual Sí, nos está correcto. Ya dando todo. creo que, pues, que la gente se familiarizara un poco y supiera cómo es todo esto, ¿no? Exactamente. Ya pues siguen otros pasos. Pero lo importante acá, señores, es que ustedes sepan que Viking puede dar esta herramienta totalmente gratis y pues sin ningún costo, ¿no? Si quieres, ya no hay necesidad de compartir más la pantalla. Alejo, Miguel, muchas gracias. En realidad muy clara la presentación. La idea es que bueno, todos sepamos que tenemos a la mano esta herramienta. Cualquier duda, cualquier consulta que pueda surgir, estamos a total disposición para capacitarlos y bueno, enseñarles a usar la herramienta y tanto de forma virtual como de forma presencial, ya en caso de que tengan alguna instalación, poder acompañarlos con todos los temas técnicos necesarios. Podemos dar paso, Natalia, a la ronda de preguntas. Tenemos a Shaun, técnico de Viking, director técnico de Viking, que está pendiente y disponible a todas las consultas que puedan surgir con respecto a la presentación. Muchas gracias. Si hay alguno de los participantes desea hacer alguna consulta, ahí tiene un botón para escribir sus preguntas.
Al parecer no tenemos consultas. Yo voy a poner en el chat, voy a poner el email mío para pues, cualquier duda que ustedes tengan o si les sale después, con el mayor de los gustos, pues se las podemos resolver, ¿no? Muchas gracias. Están solicitando el enlace para descargar lo que han presentado. ¿Es posible también si en el chat puedes compartirlo? Sí, hay yo lo que voy a hacer, déjame, y lo que voy a hacer es el enlace. Nosotros hicimos un webinar de esto hace un par de meses, en el cual ponemos paso a paso cada una de las cosas que se tienen que hacer. Entonces, si quieres, déjame lo busco y comparto el enlace ahí para que ellos se puedan meter ahí. Ok, muchísimas gracias. Propiamente esto es como un videojuego en donde va a requerir descargar una plataforma de videojuego y a ese toca descargar como el aplicativo o el juego, o digámoslo así. Entonces, va a ser una plataforma gamer, ya que estamos, digamos que en la onda de todo el tema de videojuegos y de entretención. Entonces, va a ser muy interesante que lo puedan descargar. Tenemos una consulta donde Irwin González pregunta, ¿qué métodos o tácticas se realizarían para el mantenimiento o inspección de las mismas? Daniel o Álvaro, Sean, si pudieran responder. Dame un segundo. Sean. Yes. Hi, Alejandro. Hi, how are you? Ok, ¿me podría repetir la pregunta, por favor, para poder traducírsela? ¿Qué métodos o tácticas se realizarían para el mantenimiento o inspección de las mismas? Okay, what tactics or methods are needed for this type of valves? What is needed, basically, for the maintenance? For what type of valve? Deluge valve or water spray systems? For the one deluge that we were talking about. Okay, so the type of system that's typically used is an open sprinkler deluge system. That would be the most common style that's used for this type of application. Okay, give me 1 second. Okay, so él me dice que para este tipo de aplicaciones es con rociador abierto. Yes, keep going. What's the rest of the question then? I'm sorry if I missed it. What's the method or maintenance that they need? I mean, what's the guidance? I mean. Okay, so on our website, we have a water spray design guide, and it really depends on what's being protected as to how you would approach it. Okay, en el website de nosotros tenemos una hoja en la cual lo dice, y es dependiendo del tipo de protección que nosotros estemos haciendo. O sea, lo que se esté protegiendo, de eso va a depender. Yes, Sean, go on. For example, if you're protecting a water spray tank, you would wet the outside surface of the tank entirely with the water spray nozzles. La parte de afuera va a estar protegida por este tipo de boquillas. No sé si quedó clara la respuesta. Todo tiene que ver con el tipo de aplicación y lo que se está protegiendo. Sean, can you share us at on the chat what's the link? Le estoy preguntando si él puede compartir en el chat el link donde se puede encontrar esa información. Yep, I will get that right now. Just give me 1 second. Ya, denle un segundo y él lo está buscando y lo va a compartir ahí. Bueno, igual ahí voy a meter la cucharada, pues también es importante que tengan en cuenta que existe una norma NFPA que es para inspección, prueba y mantenimiento de los sistemas a base de agua, y esta es la NFPA 25. En NFPA 25 ustedes van a encontrar específicamente qué se requiere para cada uno de estos sistemas, dentro de lo cual
Básicamente podrían, pues voy a poner algunos ejemplos. Se debe inspeccionar las boquillas, que no estén corroídas, que no estén golpeadas, que no tengan sus elementos extraños en su interior. Se debe realizar una prueba de flujo total una vez al año que permita determinar pues que el patrón de descarga de las boquillas abiertas sea conservado y que está cubriendo todas las áreas que por diseño se definieron. Se debe considerar también una prueba en la que se confirme que la presión en la última boquilla sigue siendo la mínima permitida por las boquillas para conservar un patrón de descarga adecuado. Para las válvulas de control es un poquito de lo que yo les decía inicialmente, y es que si la válvula va a estar asegurada en su posición abierta por un medio de sellado, o sea, con precinto plástico, se debe inspeccionar semanalmente. Si es por bloqueo con cadena, candado, se debe inspeccionar mensualmente. Y si es supervisada electrónicamente por medio de un tamper switch o por medio de la misma válvula, se permitiría realizar esta inspección cada 3 meses. Pero toda la información la encuentran muy claramente en NFPA 25, asociada al enlace que les va a compartir Sean. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta, Edgar Gutiérrez. Comenta, quería activar una válvula seca, pero al momento de dar apertura a la primera válvula, pone entre paréntesis llave de pisto, que ayuda a estabilizar el diafragma agua-aire, lo escribe así, inicia a vibrar. ¿Qué solución podría dar? Daniel. Sí, qué pena, estaba silenciado. No, básicamente depende mucho de cuál es la marca de la válvula que se está utilizando. En esos casos, uno siempre se remite al manual. Los manuales vienen acompañados de un troubleshooting, pero eso es básicamente como una guía de identificación de problemas. En temas de vibración, muchas veces puede ser que de pronto hay aire en la cámara superior, pero lo mejor ahí es ceñirse y acogerse directamente a lo que especifique el manual del fabricante. Ok, muchas gracias, Daniel. Hay otra pregunta, es un comentario. ¿Se puede utilizar agua de mar? Miguel Durán pregunta. Sean, we have a question. Can we use salt water? You know, ocean water. I don't know how you want to put it. Yeah, Sí, we have our Halar coated deluge valves anytime you're using seawater. Hay unas válvulas que nosotros tenemos que están protegidas con algo que se llama el Halar, que es precisamente para este tipo de aplicaciones. Y es anticorrosivo, obvio. Eso es lo principal. Ok, siguiente pregunta. ¿En este mismo sistema de diluvio se aplica la descarga de espuma? Pregunta José Melo Lozano. Daniel. Sí, básicamente las válvulas de diluvio pueden permitir diferentes tipos de sistemas. En algunos casos, simplemente, y como para resumir, la válvula de diluvio lo que va a hacer es retener el agua antes de que ingrese al sistema. Hay algunos sistemas de espuma que están asociados a una válvula de diluvio y por lo tanto van a servir tanto para sistemas de pulverización de agua, que fue la presentación, como para sistemas de concentrados de espuma que ya están regidos por NFPA 11. Siguiente pregunta. Yo complemento. Ah, ok, perdón. Qué pena, yo Continúa. complemento.
Importante revisar porque lo que son las boquillas normalmente abiertas, esas no vienen aprobadas o para trabajar con espuma, únicamente con agua. Hay algunos fabricantes que tocaría revisar ya muy a profundidad si son listadas o son aprobadas para trabajar con espuma. Entonces, tal cual como indicaba Daniel, pues los sistemas de espuma pueden venir ya sea con sus sistemas de tanque, del tanque vejiga, o puede ser por medio de sistemas de bombeo con tanque atmosférico. Pero entonces, un sistema de espuma puede aplicar tanto para un sistema de diluvio, un sistema de preacción o un sistema húmedo, por ejemplo. Entonces, lo único es conocer de cómo va instalado y cómo se conecta para que el momento del funcionamiento de todo el sistema pues esté correctamente funcionando y aplicado perfectamente. Muchas gracias. Nos pregunta Miguel Durant, ¿se realiza overhaul con qué frecuencia? No sé si he pronunciado bien. Sean, another question. Is there any overhaul on these valves? And if so, what's the frequency on it? The maintenance would be performed as per NFPA 25. El mantenimiento tiene que ser especificado por la NFPA 25. The only time you would need to get into the valve as per NFPA 25 for an inspection would be on a 5-year basis. Ok, la NFPA nos dice que cada 5 años es necesaria una inspección. Muchas gracias. La siguiente pregunta, ¿cómo definen el ratio de operatividad y cuál es el mínimo requerido? Daniel. No, Alejandro, esa pregunta es más para Sean, que es un poco más de diseño. Perfecto, perfecto. ¿Me podría repetir la pregunta para traducirla? Sean, we have another question. ¿Cómo definen el ratio de operatividad y cuál es el mínimo requerido? Okay, what's the radio of I guess of the valve on the function valve, and what is the minimum required? What's the radial pattern of the nozzles? Is that the question? En las boquillas, es la pregunta. El radio de las boquillas. Es que no entiendo también muy bien la pregunta. No lo indica, solo menciona cómo define el ratio de operatividad y cuál es el mínimo requerido. Se refiere a la válvula, acaba de precisar. Okay, he's referring about the valve. What's the ratio on the functionality on the valve? And what's the minimum required? What's the minimum water pressure required? On the radio. Okay, so the minimum water pressure that's going to be required isn't dependent upon the valve. It's dependent upon the spray nozzles used and the density of water that needs to be applied for the hazard being protected. Okay, so eso va a estar referenciado es por la boquilla y dependiendo de la densidad del agua que se esté utilizando, no de la válvula en sí. Ahí Sean también ya mandó el link con lo que habíamos hablado de la pregunta, de las primeras preguntas. Ok. Giancarlo Pasalacqua pregunta, ¿qué tácticas de protección son las más recomendables para garantizar el disparo en sistemas que deben proteger tanques sujetas a posible explosión? ¿Puedo repetir la pregunta? Sí, espérate, Daniel, ¿la respondes tú o se lo digo Sean? Pues sería bueno que ahorita yo voy a dar una recomendación, pero también me gustaría escuchar el concepto de Sean, que también es, pues, que es un experto en el tema. Básicamente, lo que interpreto con la pregunta es el medio de activación recomendable para un tanque que pueda explotar. Básicamente, los medios de activación más rápidos van a ser los medios eléctricos, dado que cuando se utiliza un medio neumático o un medio hidráulico, se depende de un rociador piloto.
Estos rociadores piloto actúan como un detector de temperatura y para sistemas de detección automática hay medios, hay detectores que son mucho más eficientes para detectar que se está presentando un incendio. En orden, se tendría que evaluar de más lento a más rápido, detector de temperatura, detector de humo puntual, detector de llama, no, detector de radiación, detector de aspiración y por último el detector de chispa es uno de los más rápidos que hay en detección de alarma. Muchas gracias. Si tienen alguna otra pregunta. No, esa ha sido la última pregunta. Bueno, entonces agradecemos la participación de todos. Gracias a los expositores, gracias a Alejandro, Álvaro, Daniel, Miguel. Muchísimas gracias por su participación y con esto damos concluida esta presentación. No sé si ustedes quieren agregar algo. No, Pues Natalia, darle las gracias a la sociedad, darle las gracias pues a todas las personas que han estado en esta hora y 20 con nosotros. Saben que tienen todo el apoyo de fábrica para lo que ustedes necesiten. Muchas gracias. así es, y agradecerles por el espacio y ponernos a total disposición para, bueno, apoyarlos en próximas charlas sobre distintos temas en los cuales también podemos contar con el apoyo de nuestros expertos y de la fábrica. Muchas gracias a todos, una feliz noche. Feliz noche para todos. Muchas gracias. Thank you, Sean.